En la gran nube de Magallanes, a una distancia inmensa, existe un faro que no se ve con los ojos, pero que brilla con rayos X sin descanso, el MCX-1. Aquí la gravedad convierte un viento estelar en una espiral de calor y luz, y cada pulso revela un secreto del borde donde el universo deja de mostrar y empieza a insinuar. Si esta travesía suave por misterios cósmicos acompaña la noche, deja un me gusta y suscríbete para más documentales calmados de ciencia y espacio, pensados para relajarse y dormir. Ahora el viaje comienza lento y claro hacia el corazón oculto de una galaxia vecina. El MCX-1 es una fuente brillante de rayos X en la gran nube de Magallanes, a unos 160.000 años luz de la Vía Láctea. Importa porque esos rayos X revelan con calma y precisión cómo un agujero negro estelar transforma gas común en energía. Al final del viaje queda más claro cómo se alimenta, cómo regula su entorno y dónde empieza el límite de lo observable. En la mente aparece una isla de luz invisible al ojo sostenida por un disco caliente que nunca se ve directamente. La historia comienza lejos del dramatismo en un vecindario galáctico que parece tranquilo y sin embargo late con procesos rápidos. La gran nube de Magallanes es una galaxia pequeña y cercana, un laboratorio natural donde las estrellas masivas nacen con frecuencia. En ese escenario, el MCX-1 se comporta como un faro discreto que no alumbra con luz visible, sino con radiación de alta energía. Esa diferencia ya insinúa un misterio amable. La vista cotidiana mira el cielo y no encuentra un destello obvio. Los instrumentos, en cambio, detectan un resplandor persistente como si el aire mismo ardiera sin llama. La explicación no vive en una superficie sólida porque un agujero negro no ofrece un borde iluminado. La explicación vive en el gas que lo rodea, en el material que cae y se calienta. En el corazón del sistema hay una pareja desigual, una estrella masiva y un objeto compacto que domina con gravedad. Un sistema así se llama binario, una palabra simple para dos cuerpos que giran alrededor de un centro común. En LMC-X1 la compañía no es decorativa. La estrella es el origen del combustible, una fábrica de viento estelar. Viento estelar significa gas que sale continuamente de la estrella como una exhalación que no se detiene. Ese viento no es una brisa suave, pero el relato puede sostenerse con una imagen cotidiana, una corriente constante que llena el espacio cercano con partículas. Parte de ese flujo sigue su camino hacia afuera. Otra parte se curva, se frena, se deja capturar. Ahí aparece la idea central de este comienzo. La luz del MCX-1 cuenta una historia de alimentación, no de choque repentino. La materia no cae en línea recta porque el sistema gira. La rotación obliga al gas a dar vueltas, a formar un anillo y luego un disco. Disco de acreción significa disco de gas que se acerca mientras pierde energía. La definición cabe en pocas palabras y el resto puede volver a lo cotidiano. Como el agua que gira antes de bajar por un desagüe, el gas se ordena en espirales. Cada vuelta no es inútil. En cada vuelta la fricción interna roba un poco de movimiento y lo transforma en calor. Ese calor no necesita fuego. Es el resultado de rozamientos y tensiones dentro del gas amplificados por una gravedad intensa. La consecuencia es una emisión que se desplaza hacia energías altas y por eso aparecen los rayos X. Un pequeño payoff llega pronto, no hace falta ver el agujero negro para estudiarlo. Basta con observar lo que hace el gas al acercarse. El disco se convierte en una firma, una caligrafía térmica que los detectores interpretan. En LMC-X1, esa firma suele ser estable como un tono continuo y esa estabilidad también importa. La estabilidad sugiere un flujo relativamente constante, un suministro de material que no se corta de golpe. En el espacio cercano al disco existe otra capa más difícil de imaginar,
Se la llama corona y corona significa región de partículas muy energéticas sobre el disco. En lenguaje común es una niebla caliente que altera la luz antes de que escape. No se ve como una nube en el cielo, pero deja huellas en el espectro en los detalles del brillo. Allí vive parte de lo extraño que sostiene el misterio sin elevar la voz. ¿Cómo se organiza esa corona? ¿Qué forma tiene? ¿Cuánto cubre al disco? Las evidencias sugieren que cambia, que se expande y se contrae, que a veces domina y a veces se retira. Cada cambio es un susurro medible, no un grito. Ese susurro llega como variabilidad. Variabilidad significa que el brillo sube y baja con el tiempo. La definición es corta y la imagen puede ser suave. Una lámpara lejana que respira con inhalaciones y exhalaciones irregulares. La variabilidad importa porque está conectada con la física más cercana al agujero negro. Si el disco se calienta un poco más, la luz cambia. Si el flujo entra con otra geometría, la luz cambia. Si la corona redistribuye su energía, la luz cambia. Cada ajuste es una pista sobre el relieve de la gravedad. A medida que el gas se acerca, el tiempo y el espacio se comportan como un paisaje inclinado. No hace falta entrar en fórmulas, basta con sentir que las órbitas más internas son estrechas y rápidas, y que allí el gas pierde estabilidad. Ese borde práctico donde el disco ya no puede sostenerse marca un límite que los modelos buscan describir. El LMCX1 ofrece una oportunidad serena para empujar esa descripción porque su luz no se apaga y su señal se repite. También importa por su distancia. Estar fuera de la Vía Láctea reduce algunas confusiones del primer plano y permite comparar ambientes distintos. En la gran nube de Magallanes, el gas y la historia estelar no son idénticos a los del vecindario solar. Si un mismo tipo de sistema funciona allí, se refuerza la idea de leyes universales. Una segunda recompensa parece estudiar MDX1 no es solo comprender un objeto raro, es aprender un método. Es aprender a inferir lo invisible a partir de lo que se calienta, brilla y responde. Alrededor del sistema esa energía no se queda quieta. La radiación y los vientos crean cavidades y zonas de choque en el gas cercano y el entorno se remodela lentamente. Esa retroalimentación importa porque conecta un proceso pequeño del tamaño de un sistema estelar con el ciclo más grande de la galaxia. Materia entra hacia el centro de energía, vuelve hacia afuera. La escena mental mantiene su calma, una región oscura sin superficie rodeada por un disco que gira cubierto por una neblina caliente, todo ello respirando en rayos X. A continuación, la atención se abre un poco hacia la gran nube de Magallanes como escenario completo para entender por qué este faro existe justo allí y no en un vacío sin historia. La gran nube de Magallanes flota cerca de la Vía Láctea como una compañera de viaje visible en el cielo austral, como un resplandor lechoso y extendido. No es un simple telón de fondo, sino una galaxia con su propia arquitectura, su propio ritmo de formación estelar y su propio inventario de gas. Importa porque un agujero negro estelar no vive aislado y porque el entorno galáctico decide qué tipo de estrellas nacen, cómo envejecen y qué clase de restos dejan atrás. En este escenario el MCX1 se entiende mejor como una nota sostenida dentro de una melodía más amplia. Una galaxia como esta contiene regiones donde el gas se enfría y se agrupa, y otras donde la radiación de estrellas jóvenes lo calienta y lo vuelve más tenue. Ese contraste crea un paisaje de densidades como barrios con calles estrechas y otros con grandes avenidas. Cuando una estrella masiva nace, lo hace en las zonas donde el gas es abundante. Vive poco tiempo en términos cósmicos y en ese poco tiempo cambia su vecindario con viento y luz. La gran nube de Magallanes es conocida por formar estrellas masivas con facilidad y eso la convierte en una fábrica de sistemas extremos.
El MCX1 aparece como una consecuencia tranquila de esa actividad. No se anuncia con un estallido visible hoy. Se manifiesta como una fuente persistente, como un motor encendido que se mantiene trabajando. Esa persistencia importa porque permite observar procesos lentos en una escala humana de años, y no solo eventos fugaces. Dentro de la gran nube hay distintas condiciones químicas respecto a la Vía Láctea. En astronomía, metalicidad significa abundancia de elementos más pesados que helio. La definición es breve y el sentido puede ser cotidiano. Es como medir cuánta sal y polvo extra hay mezclado en el gas primordial. Esa diferencia no importa porque cambia los vientos estelares y la pérdida de masa, y eso a su vez influye en si una estrella termina como estrella de neutrones o como agujero negro. Si el viento es menos eficiente en llevarse material, la estrella puede conservar más masa antes del colapso. Si conserva más masa, el remanente puede ser distinto. El MCX1 vive en una galaxia donde ese equilibrio se ajusta de otra manera, y por eso su historia no es una copia exacta de la historia de un sistema similar en el disco de la Vía Láctea. Ahí aparece una intriga suave. Al comparar se ve qué es universal y qué depende del lugar. El cielo cercano de la gran nube también cambia la manera de observar. Estar fuera del plano galáctico de la Vía Láctea reduce algunas capas de polvo que enturbian la vista en ciertas direcciones. Eso no elimina la dificultad, pero ayuda a aislar el objeto de algunos ruidos de fondo. La consecuencia es que la señal de LMC-X1 se interpreta con un contexto más limpio. La observación en rayos X atraviesa muchas de las cortinas que bloquean la luz visible. Sin embargo, la observación óptica sigue siendo importante porque la estrella compañera se identifica y su movimiento revela pistas de la masa oculta. Cada ventana tiene límites. Los rayos X cuentan lo que ocurre en el gas más caliente. La luz visible cuenta lo que ocurre en la estrella y en el entorno más frío. El radio, cuando aporta algo, insinúa chorros o interacciones a mayor escala. Este reparto importa porque muestra un método de paciencia. Ningún instrumento lo dice todo. Cada uno entrega una pieza y la imagen final se construye con encajes suaves, sin necesidad de dramatizar lo que falta. La gran nube de Magallanes, además, es un sistema que interactúa gravitacionalmente con la Vía Láctea. Esas interacciones estiran corrientes de gas y provocan episodios de formación estelar. En el relato, esa dinámica se siente como una marea lenta que reorganiza el material. Importa porque las mareas, incluso cuando son lentas, deciden dónde se encienden nuevas regiones de estrellas. En esas regiones nacen estrellas masivas que más tarde pueden colapsar y dejar agujeros negros. El MCX1 en ese sentido es una etapa de un ciclo más grande. No es el final de una historia, sino un punto de transformación donde la materia cambia de forma y de papel. Una imagen mental ayuda a sostener el tono. Una galaxia pequeña como una nube luminosa con filamentos de gas con puntos de luz azulada donde nacen estrellas jóvenes y en algún lugar un faro invisible que emite rayos X. Ese faro no domina el aspecto general a simple vista, pero domina lo que enseña la física. Hay también una razón práctica para la importancia. Los agujeros negros estelares en la Vía Láctea suelen estar más cerca, pero a veces se encuentran en regiones congestionadas. En la gran nube la distancia es mayor, pero el marco galáctico es diferente. Comparar ambos casos permite poner a prueba modelos. Si un modelo describe bien el disco de acreción en varios entornos, gana credibilidad. Si falla en uno, señala dónde la intuición necesita corregirse. Esa corrección importa porque la acreción es un proceso común en el universo. Aparece en agujeros negros de todos los tamaños y en contextos distintos. Entenderla en un caso accesible ayuda a comprenderla en otros, incluso en galaxias lejanas, donde la observación es más limitada. La intriga que se enciende aquí
es discreta dentro de esta vecina galáctica. ¿Qué condiciones exactas sostienen la estabilidad del MCX1 y su brillo persistente? La siguiente escena se acerca un poco más desde el mapa general hacia la región local de gas y polvo donde vive el sistema para sentir cómo el vecindario inmediato alimenta, amortigua y modula ese faro silencioso. En torno al MX1, la gran nube de Magallanes no es un vacío uniforme, sino un medio con texturas. Hay gas frío que se agrupa en nubes gas tibio que llena volúmenes más amplios y gas caliente que se expande tras la energía de estrellas jóvenes. Cada estado cambia cómo viaja la luz y cómo se mueve la materia. Importa porque antes de que el agujero negro reciba su combustible, ese combustible ya ha sido filtrado por el paisaje. La idea central aparece temprano y se mantiene simple. El entorno decide el ritmo de la alimentación y el ritmo decide el tipo de luz que se observa. Para imaginar este lugar basta una escena lenta. Un volumen amplio de gas tenue atravesado por filamentos más densos, con cavidades como burbujas excavadas por vientos antiguos. En los bordes de esas cavidades el material se amontona. El polvo en granos diminutos enfría el gas y ayuda a formar regiones más compactas. Polvo interestelar significa granos sólidos mezclados en el gas. La definición es corta y el resto se vuelve cotidiano. Es como una neblina de partículas que absorbe luz y cambia la temperatura del aire. En la gran nube, ese polvo no solo oscurece, también marca lugares donde la materia se concentra, y donde la materia se concentra nacen estrellas masivas. El vecindario del MCX1 tiene esa historia detrás. No es un punto al azar, sino un resultado de una cadena de densidades y energías. Un pequeño payoff surge al reconocerlo. La alimentación del agujero negro empieza mucho antes del disco, empieza en el clima galáctico. En ese clima hay turbulencia. Turbulencia significa movimiento caótico del gas. La definición cabe en pocas palabras. En lenguaje común son remolinos superpuestos como corrientes en agua que se cruzan. La turbulencia importa porque crea irregularidades. Algunas bolsas de gas se vuelven más densas, otras se dispersan. Esas irregularidades con el tiempo pueden traducirse en cambios sutiles en el suministro que llega a la estrella compañera y luego al agujero negro. En una escala mayor también hay ondas de choque. Una onda de choque es un frente donde el gas se comprime y se calienta. En una imagen suave es como una línea de presión que avanza. En regiones de formación estelar, los choques aparecen cuando vientos y explosiones pasadas empujan el medio. Esa memoria energética queda registrada en estructuras de gas, y el sistema binario vive dentro de ese archivo. Importa porque el agujero negro no es solo un receptor pasivo. Su radiación también puede esculpir el gas cercano. La energía de rayos X ioniza parte del entorno. Ionizar significa quitar o añadir electrones a un átomo. La definición es corta. En lo cotidiano es convertir un gas neutro en un gas más eléctrico, más sensible a campos y radiación. Cuando el gas se ioniza, su capacidad de enfriarse cambia. También cambia la forma en que responde a los vientos. Así el entorno se ajusta a la presencia del sistema. Es una conversación lenta entre materia y energía. Materia entra de un lado, energía sale por otro, y el paisaje se reacomoda sin prisa visible. Otra recompensa aparece aquí incluso en un sistema distante. Hay señales indirectas del entorno como nebulosidad o cavidades. No hace falta dibujar un mapa exacto con números. Basta con entender que la energía crea huellas. Esas huellas importan porque ayudan a cerrar el círculo causal. Sin entorno no hay formación estelar masiva. Sin formación masiva no hay remanente compacto. Sin remanente no hay fuente de rayos X persistente.
El LMC-X1 se coloca entonces como un nodo dentro de una red. La red incluye el gas de la gran nube, las estrellas jóvenes, los vientos y los restos de generaciones anteriores. La mente puede sostener esa red como capas de una atmósfera. En la capa más fría el gas se reúne, en la capa intermedia circula, en la capa caliente se expande. Y dentro de ese sistema de capas un binario recoge material como un molino que trabaja con el aire. La metáfora principal se mantiene única y no invade todo. Solo sugiere que el flujo depende del medio. A nivel local, el sistema binario también crea su propio microclima. La estrella compañera lanza un viento que choca con el gas circundante. Esos choques pueden crear una cavidad alrededor del sistema como una burbuja tallada. En el borde de la burbuja, el material se amontona otra vez. Ese borde importa porque puede actuar como un depósito. No alimenta directamente al agujero negro, pero forma parte de la dinámica. Si el viento cambia el tamaño y la densidad de la cavidad, cambian. Si la cavidad cambia, cambia el camino del gas. Y si el camino cambia, cambian los detalles del brillo en rayos X. Los cambios no necesitan ser grandes para ser detectables. Un cambio pequeño en densidad puede alterar la tasa de acreción. Tasa de acreción significa cantidad de materia que cae por tiempo. La definición es breve y el sentido es claro. Es el ritmo de alimentación. Ese ritmo se refleja en la luz como el ritmo de una respiración se refleja en el pecho. La intriga que se enciende es suave. ¿Cómo se conecta un entorno amplio, casi galáctico, con un proceso íntimo que ocurre cerca del horizonte de un agujero negro? La transición hacia la siguiente escena ocurre sin salto. La mirada se acerca desde la región local de gas hacia la pareja central. Allí la danza orbital y el viento de la estrella compañera convierten el paisaje en un flujo dirigido y el relato entra en el mecanismo directo de la alimentación. En el centro del MCX1, el misterio toma la forma de una órbita. Dos cuerpos se mueven alrededor de un centro común con una regularidad que no necesita espectáculo. Una estrella masiva domina la escena visible y un agujero negro domina la escena gravitatoria. Importa porque en una pareja así la distancia lo decide. Casi todo decide cuánto gas se captura, cuánta energía se libera y qué tan estable se vuelve la luz en rayos X. La idea central se mantiene clara desde el principio. El binario es una máquina de geometría y su geometría gobierna el flujo. Para sostener una imagen suave basta pensar en dos lámparas que giran alrededor de un punto oscuro sin tocarse nunca pero obligándose mutuamente a seguir un ritmo. La estrella compañera no es una esfera quieta, es una estrella grande caliente con capas externas que se agitan y con un viento que sale de manera continua. Ese viento llena el espacio entre ambos con materia tenue. La órbita al ser estrecha hace que el agujero negro permanezca siempre cerca de esa corriente. No tiene que esperar a que el entorno cambie por completo. Recibe material casi siempre como un molino que siempre encuentra aire. Un pequeño payoff. Aparece en esta cercanía la persistencia de la fuente de rayos X. Se entiende como persistencia de la relación orbital. La órbita también ofrece una puerta a lo invisible. Cuando la estrella se mueve, su luz cambia ligeramente de color por efecto Doppler. Efecto Doppler significa cambio de frecuencia por movimiento relativo. La definición es breve y el uso es cotidiano. Es el mismo principio por el que el tono de una sirena parece distinto cuando se acerca o se aleja. En astronomía ese cambio ayuda a medir velocidades, y esas velocidades combinadas con el periodo orbital ayudan a estimar masas. Importa porque el agujero negro al no emitir luz propia se revela por el tirón que ejerce. La masa no se ve, se deduce.
Esa deducción es una forma de calma intelectual, una manera de conocer sin tocar. La estrella masiva también se deforma ligeramente por la gravedad de su compañera invisible. Mareas significa fuerzas que estiran por gravedad diferencial. La definición cabe en pocas palabras. En una imagen lenta es como una esfera de goma que se alarga un poco hacia un lado. Esa deformación cambia el brillo de la estrella a lo largo de la órbita porque se ven distintas áreas y distintos ángulos. Importa porque la curva de luz se convierte en otro rastro del sistema. Dos pistas, la velocidad y la forma del brillo, se combinan para dibujar el binario con líneas suaves. Aún así, queda una rareza amable. Las mediciones tienen incertidumbres porque el sistema no se presenta con etiquetas claras. La inclinación orbital, el ángulo con que se mira, afecta a todo. Si el plano orbital está más de canto, las velocidades aparentes son distintas que si está más de frente. Esa dependencia importa porque recuerda un límite práctico de la observación. La física puede ser universal, pero la vista siempre tiene perspectiva. Y la perspectiva impone sombras. En el MCX1 las sombras son literales y también conceptuales. Literalmente, el polvo y el gas pueden absorber parte de la luz en algunas bandas. Conceptualmente, la geometría puede esconder detalles del flujo. La intriga se sostiene sin tensión. Una parte del sistema siempre queda sugerida no mostrada. Dentro del binario, el intercambio de materia puede ocurrir de más de una manera. En algunos sistemas, la estrella llena una región llamada lóbulo de Roche. Lóbulo de Roche significa región donde la gravedad de cada cuerpo domina. La definición es corta. En una imagen cotidiana es como un valle compartido entre dos colinas donde una gota puede elegir hacia qué lado caer. Si la estrella se expande lo suficiente, parte de su atmósfera puede fluir por el punto de equilibrio hacia el compañero. En otros sistemas domina el viento estelar y el agujero negro captura una fracción de ese viento. El MCX1 suele contarse entre los casos donde el viento tiene un papel grande. Eso importa porque el viento es menos ordenado que un flujo por desbordamiento y puede introducir irregularidades. Sin embargo, la fuente puede seguir siendo estable porque la órbita estrecha y la densidad del viento sostienen un suministro continuo. Aquí aparece otro payoff pequeño. La estabilidad no requiere perfección, solo requiere que el promedio se mantenga. La estrella masiva también ilumina el espacio con radiación intensa. Esa radiación puede empujar el viento y moldear su estructura. A veces el viento es más denso en ciertas direcciones. A veces se rompe en grumos. Grumos significa regiones de gas más denso dentro del flujo. La definición es breve. En una imagen suave es como una niebla con pequeños copos que pasan de vez en cuando. Esos grumos importan porque al ser capturados pueden producir cambios sutiles en el brillo en rayos X. No es un trueno, es un cambio de respiración. La luz responde y la respuesta permite inferir la textura del viento. También hay una consecuencia para el futuro del sistema. Si el agujero negro sigue recibiendo material, el disco puede mantenerse y la emisión de rayos X puede seguir durante un tiempo largo. Si la estrella cambia su etapa evolutiva, el viento puede cambiar y el régimen de acreción puede transformarse. Ese horizonte temporal importa porque conecta el presente con una historia de vida. El binario es un instante dentro de un proceso mayor, pero un instante que dura lo suficiente para ser estudiado con paciencia. La escena mental se acerca un poco más, como si la órbita fuera un anillo y el relato se deslizara hacia su interior. Allí, el viento de la estrella ya no es solo un fondo. Se convierte en un camino concreto hacia el agujero negro. La transición se vuelve natural desde la danza de dos cuerpos hacia el flujo invisible que une a ambos. El relato entra en el viento mismo y en la forma en que ese viento se entrega, se curva y se deja capturar.
El viento de la estrella compañera es el río invisible que mantiene vivo a LMC-X1. No es un detalle secundario porque el agujero negro no fabrica materia. Solo la recibe la guía y la transforma. Importa porque al comprender el viento se comprende el combustible, y al comprender el combustible se comprende la luz en rayos X. La idea central se instala pronto y permanece serena. El viento decide cuánto cae y lo que cae decide cuánto brilla. En una imagen lenta, el viento se parece a una niebla que fluye sin pausa desde una lámpara caliente. Esa niebla no llena el espacio de manera uniforme. Tiene variaciones como capas finas y remolinos pequeños. Viento estelar significa flujo de gas expulsado por una estrella. La definición es corta. El lenguaje cotidiano es una pérdida constante de material que viaja hacia afuera. En estrellas masivas ese viento es fuerte y nace de la radiación intensa que empuja átomos y partículas. La radiación actúa como una presión suave pero persistente. No empuja como una mano, empuja como una corriente de luz. Esa presión acelera el gas y lo lanza al espacio cercano. En LMC-X1 ese gas cruza una región donde la gravedad del agujero negro ya se siente como una pendiente. La captura no ocurre de golpe. Ocurre por curvatura, por desviación, por pequeñas pérdidas de energía que cambian trayectorias. Una parte del viento pasa de largo. Otra parte se concentra en una estela como si el agujero negro arrastrara una cola. En física se habla de acreción por viento. Es una frase simple para una situación compleja. La complejidad, sin embargo, puede mantenerse tranquila. Se trata de un flujo que llega con velocidad, se encuentra con una gravedad intensa y se reorganiza. Un pequeño payoff aparece al imaginarlo. El disco de acreción no empieza como un disco. Empieza como un viento torcido por una órbita. La órbita crea asimetría. El agujero negro no está quieto respecto al viento, se mueve y ese movimiento cambia el ángulo de encuentro. El resultado es una región de choque. Un choque significa compresión brusca del gas. La definición cabe en pocas palabras. En una imagen suave es como una ola que se levanta cuando una corriente golpea un obstáculo. Allí el gas se calienta y pierde parte de su orden inicial. Ese calentamiento importa porque prepara el material para el siguiente paso. El gas caliente se vuelve más fácil de observar en alta energía y también más propenso a formar estructuras internas. En algunos momentos el flujo puede ser más denso, en otros más ralo. Esa variación no necesita ser dramática. Basta un cambio pequeño para alterar el brillo. El sistema responde como un instrumento sensible. Una densidad ligeramente mayor aumenta la tasa de acreción. Una tasa mayor incrementa la energía liberada. La luz en rayos X entonces sube un poco como un pulso tranquilo. La densidad disminuye y el pulso baja. Esa respiración importa porque convierte un proceso invisible en una señal medible. Dentro del viento la textura también cuenta. El viento puede estar hecho de grumos. Grumos significa región más densa dentro del gas. La definición es breve. En una escena mental es una niebla con copos que pasan. Cuando un copo entra en la región de captura, aporta un pequeño exceso de material. Ese exceso se traduce en un ajuste del disco y de la corona. La luz responde con una variación corta. No es un sobresalto, es un cambio de tono. La observación repetida de esos cambios permite inferir la textura del viento sin verlo directamente. Importa porque la textura revela cómo las estrellas masivas pierden masa. Y esa pérdida de masa decide su destino final. En la gran nube de Magallanes, la composición química del gas puede alterar la fuerza del viento. Metales en sentido astronómico son elementos más pesados que helio. La definición es corta. Esos elementos ofrecen líneas de absorción que la radiación puede empujar.
Si hay menos de esos elementos, el viento puede ser distinto. Ese detalle importa porque conecta la galaxia anfitriona con el comportamiento del binario. No es solo un agujero negro, es un agujero negro en un lugar específico. El viento también interactúa con la radiación del sistema. Los rayos X pueden ionizar el gas. Ionizar significa cambiar la carga de un átomo al modificar electrones. La definición es breve. Cuando el gas se ioniza, algunas fuerzas que aceleran el viento cambian. El viento puede debilitarse o reorganizarse cerca del sistema. Aparece una retroalimentación suave. La estrella lanza viento. El viento alimenta al agujero negro. El agujero negro emite rayos X. Los rayos X modifican el viento. Ese circuito importa porque puede estabilizar el brillo o introducir patrones. No hace falta imponer un esquema rígido. Basta sentir que el flujo es un diálogo de causas y efectos. En ese diálogo la gravedad es el idioma principal. Cerca del agujero negro la gravedad selecciona qué trayectorias sobreviven. Algunas trayectorias forman un arco y se van. Otras pierden energía en choques y se quedan. Con el tiempo, lo que se queda empieza a girar de manera más coherente. El giro se vuelve un disco. Disco de acreción significa disco de gas que cae mientras gira. La definición se repite con suavidad. La repetición importa porque fija el objeto mental. Ese disco no es una pieza sólida. Es una región de flujo continuo. Sus bordes se alimentan desde afuera y su interior se consume hacia adentro. En el límite entre viento y disco, la temperatura cambia, la densidad cambia. El magnetismo puede entrar en juego en forma de campos que guían partículas. Campo magnético significa región donde fuerzas ordenan cargas en movimiento. La definición es corta. En imagen cotidiana es una estructura invisible que alinea limaduras de hierro. En el gas caliente del disco ese campo puede canalizar energía y crear turbulencia. La turbulencia otra vez mezcla y calienta. Todo se mantiene dentro de un tono sereno, un viento que llega a un choque que lo transforma, un giro que lo ordena y una luz que lo traduce. La transición hacia la siguiente escena se vuelve natural. Una vez que el gas ha sido capturado y ha comenzado a girar el relato, puede seguirlo en su camino hacia regiones más internas donde el disco se vuelve más caliente y más brillante y donde el agujero negro se revela con mayor claridad a través de la energía que libera. El gas capturado deja de ser una niebla errante y se vuelve un camino como si la gravedad dibujara un canal invisible. En LMT X1 ese canal no es recto. Se curva, se aprieta y se calienta y en cada etapa cambia su manera de emitir luz. Importa porque el viaje del gas desde el viento hasta el disco explica por qué el sistema produce rayos X de forma persistente. La idea central aparece temprano y se mantiene simple cuanto más cerca cae el gas, más energía libera, y esa energía se convierte en una señal que atraviesa el espacio. La escena mental es lenta. Una corriente tenue llega desde la estrella compañera. Se encuentra con una región de choque y pierde parte de su velocidad desordenada. Luego comienza a girar como si un remolino suave se formara alrededor de un centro oscuro. En ese giro, el gas no se queda donde está, va perdiendo altura orbital. Altura orbital significa distancia efectiva al centro para una órbita estable. La definición es corta. En lenguaje cotidiano es el anillo en el que el gas puede circular sin caer. Cuando el gas pierde energía, ese anillo se encoge, y al encogerse el gas desciende a un anillo más interno. Ese descenso repetido es el corazón de la acreción. Una recompensa pequeña llega pronto. El agujero negro no arrastra al gas como una aspiradora. El gas cae porque al rozarse consigo mismo se frena y se deja caer. El rozamiento no es como fricción de madera.
Es un intercambio de momento entre capas de gas. Capas internas giran más rápido que capas externas. Esa diferencia crea tensiones. Esas tensiones se parecen a una mano suave que mezcla y calienta. La energía que se pierde en órbita no desaparece, se transforma en calor, y el calor se transforma en radiación. En el disco externo, la temperatura puede ser relativamente baja para un objeto tan extremo. Emite más en luz ultravioleta o en bandas menos energéticas. A medida que el gas avanza hacia el interior, la temperatura sube. La radiación se desplaza hacia rayos X. Ese desplazamiento importa porque permite localizar de forma indirecta qué parte del disco domina la emisión. También permite entender por qué un sistema puede parecer oculto, invisible y brillante en alta energía. En el camino hacia adentro, el disco no es perfectamente liso. Hay turbulencia. Turbulencia significa movimiento caótico en un fluido. La definición es breve. En imagen cotidiana son remolinos que mezclan agua en una taza. En el disco esa mezcla ayuda a transportar momento angular. Momento angular significa resistencia de un cuerpo a cambiar su giro. La definición es corta. En lenguaje común es la tendencia de algo que gira a seguir girando. Para que el gas caiga debe perder parte de esa tendencia. La turbulencia guiada por campos magnéticos puede hacer ese trabajo. Campo magnético significa región donde fuerzas ordenan cargas en movimiento. La definición es breve. En el gas ionizado del disco esas fuerzas están presentes. No se ven, pero organizan el movimiento como líneas invisibles que orientan partículas. Esa organización importa porque puede controlar la eficiencia del transporte y por tanto el brillo. Si el transporte es eficiente, el gas cae con mayor facilidad y el disco puede ser más luminoso. Si es menos eficiente, el gas se acumula y el brillo cambia de ritmo. La luz entonces se convierte en un registro del tráfico interno del disco. En LMC X1 gran parte de la luz en rayos X se asocia con un estado llamado suave. Estado suave significa espectro dominado por el brillo térmico del disco. La definición cabe en pocas palabras. En una imagen calmada es un resplandor amplio y continuo, más parecido a un fogón caliente que a chispas. Ese detalle importa porque sugiere que el disco interno está presente y estable la mayor parte del tiempo. Un disco estable facilita una interpretación más limpia. No elimina el misterio, pero reduce la cantidad de escenarios posibles. Aún así, hay un límite donde la descripción se vuelve más delicada. A medida que el gas se acerca, el espacio-tiempo se curva con fuerza. No hace falta decirlo con ecuaciones. Basta imaginar una pendiente que se vuelve cada vez más empinada. Las órbitas se estrechan. El tiempo de giro se acorta. La energía por unidad de masa aumenta. En esa región, la radiación puede ser afectada por la curvatura. La luz puede cambiar de trayectoria, puede ser desviada, puede perder o ganar energía aparente. Esos efectos importan porque modifican lo que llega a los detectores. La historia del disco entonces no es solo una historia de temperatura. Es una historia de geometría extrema. También existe la posibilidad de que parte del gas no permanezca en el disco. Puede ser expulsado en forma de viento desde el disco. Viento del disco significa flujo de gas que se levanta del disco y sale. La definición es corta. En imagen cotidiana es vapor que asciende desde una superficie caliente. Ese vapor en el disco puede llevarse masa y energía. Importa porque puede regular la tasa de acreción y porque puede influir en el entorno cercano. La regulación mantiene el sistema en un equilibrio que se siente como estabilidad incluso cuando por dentro hay actividad intensa. La variabilidad observada puede entonces entenderse como ajustes finos. Un poco más de material entra desde el viento estelar. El disco responde. Un poco menos entra. El disco se relaja.
El cambio se refleja en rayos X como un pulso suave. La mente puede sostener esta parte con una ancla visual simple, un disco giratorio que brilla más hacia el centro como una espiral de calor que se intensifica. No hace falta imaginar colores vivos. Basta imaginar densidad y temperatura. En el borde interior donde el disco se acerca a lo que ya no tiene retorno, la historia se vuelve aún más íntima. Allí se insinúa una capa adicional más caliente y más tenue que modifica la luz antes de que escape. La transición hacia la siguiente escena ocurre con naturalidad. El gas ya está dentro del disco. Ahora la atención puede elevarse hacia esa región superior, la corona, donde la energía se redistribuye y donde el lenguaje de los rayos X adquiere matices más finos. Sobre el disco de acreción, la historia adquiere una segunda capa más sutil y más difícil de dibujar, con palabras simples. Esa capa se llama corona, y su presencia se deduce por cómo modifica la luz que sale del disco. Importa porque aunque sea tenue, la corona puede decidir la forma final del espectro en rayos X, y con ello decide qué se infiere sobre el agujero negro. La idea central se instala pronto. El disco produce un resplandor térmico y la corona lo remezcla como si añadiera una última textura antes de que la señal viaje por el espacio. La imagen mental puede mantenerse suave. Un disco caliente gira alrededor de un centro oscuro. Encima de ese disco hay una región más difusa como una bruma muy caliente. Esa bruma no es humo. Es gas tan energizado que sus partículas se mueven con rapidez extrema. En astronomía se habla de plasma. Plasma significa gas ionizado con partículas cargadas. La definición es breve. En lenguaje cotidiano es un estado donde el gas se vuelve eléctrico y responde a campos magnéticos. En el entorno de un agujero negro el plasma aparece con facilidad porque las temperaturas y las energías son altas. La corona puede nacer de campos magnéticos que emergen del disco y se reconectan. Reconexión magnética significa reordenamiento súbito de líneas de campo que libera energía. La definición cabe en pocas palabras. En una imagen calmada es como el estiramiento y chasquido de bandas elásticas invisibles que al soltarse calientan el aire alrededor. Ese calentamiento importa porque eleva la energía de los electrones en la corona, y electrones energéticos cambian la luz. Cambiar la luz aquí significa dispersarla. Dispersión. Compton significa aumento de energía de fotones al chocar con electrones rápidos. La definición se mantiene corta. En lenguaje común es como si un fotón recibiera un empujón y saliera con más fuerza. El disco produce fotones más suaves. La corona les da empujones y parte de esa luz se convierte en rayos X más duros. Un pequeño payoff aparece en este mecanismo. La corona explica por qué la señal en rayos X tiene componentes distintos como si fueran dos voces dentro de una misma voz. Una voz amplia y térmica del disco y otra más extendida en energía por la corona. En LMCX1, el estado suele ser suave, lo que sugiere que el disco domina. Aún así, la corona no desaparece. Su efecto puede ser más discreto, pero su presencia sigue siendo importante para interpretar la forma precisa del espectro. La corona también puede iluminar el disco desde arriba. Esa iluminación produce reflexión. Reflexión significa que parte de la radiación rebota y cambia al interactuar con el material del disco. La definición es breve. En una imagen tranquila es como luz que cae sobre una superficie y regresa con un matiz distinto. En el disco ese matiz puede incluir líneas espectrales ensanchadas por velocidad y gravedad. Ensanchamiento significa aumento del ancho de una línea por varios efectos. La definición es corta. La velocidad del gas y la curvatura del espacio-tiempo cerca del centro pueden estirar y deformar esas señales. Importa porque esas deformaciones llevan información sobre las regiones internas del disco donde la física es más extrema.
Sin embargo, el relato no necesita cargarse de detalles técnicos. Lo esencial es que la corona actúa como una lámpara superior y como un filtro a la vez. A veces ilumina, a veces dispersa, a veces ambas cosas. La forma y el tamaño de la corona siguen siendo parte del misterio. Puede que sea compacta cercana al centro. Puede que sea más extendida. Puede que cambie con el tiempo. Esa incertidumbre importa porque introduce un límite suave al conocimiento. El agujero negro no se observa como objeto. Se observa como un conjunto de efectos en el gas, y algunos de esos efectos dependen de geometrías que no se pueden ver directamente. La variabilidad otra vez se convierte en una guía. Si el brillo de alta energía cambia rápido, sugiere que la región emisora es pequeña porque regiones pequeñas pueden cambiar con mayor rapidez. Esa conexión entre tamaño y tiempo importa porque convierte el reloj de la luz en una cinta métrica. En LMCx1 las variaciones pueden ser moderadas, pero incluso variaciones moderadas contienen información. Un pequeño cambio en la corona puede alterar el balance entre luz suave y luz dura. Ese cambio se ve en el espectro como un desplazamiento de peso, como si un tono se adelgazara y otro se hiciera más presente. La mente puede sostener esto con una ancla visual simple, una bruma caliente que se espesa y se afina sobre un disco brillante. No hay que imaginar llamas, basta imaginar densidad de energía. En esa bruma los campos magnéticos son fundamentales. No se describen con exactitud, pero se sienten como una estructura que organiza el caos. En un plasma, el campo magnético puede guiar partículas, crear arcos, producir calentamiento local. Importa porque el magnetismo ofrece un camino para transferir energía sin colisiones directas y porque ayuda a explicar cómo se sostiene una corona tan caliente sin evaporarse de inmediato. Aún así, el equilibrio no es perfecto. Parte del material puede caer de nuevo al disco. Parte puede salir en un viento caliente. Viento caliente significa flujo de gas con alta temperatura que se aleja. La definición es breve. Ese viento, si existe, puede llevarse energía y alterar la transparencia del entorno cercano. Importa porque puede modificar lo que se observa y porque participa en la retroalimentación hacia el gas circundante. En este punto el relato se acerca al núcleo de la observación. Los rayos X no son solo un producto final, son la forma en que el sistema se anuncia. La corona, al moldearlos, moldea el mensaje. Y ese mensaje llega con matices que los instrumentos leen como espectro, como variabilidad y como patrones. La transición hacia la siguiente escena ocurre sin brusquedad. Una vez que la corona está presente, la luz en rayos X se vuelve el hilo principal. La atención puede desplazarse hacia el acto de observar, hacia cómo se detecta esta radiación, qué limita la interpretación y cómo pequeñas variaciones se convierten en un lenguaje que cuenta el comportamiento del sistema. Los rayos X de LMC X1 viajan como un mensaje sin palabras desde un lugar donde la luz visible no gobierna. Esa radiación nace del gas muy caliente del disco interno y de la corona y llega a los instrumentos como un flujo de fotones que se cuentan y se ordenan por energía. Importa porque es la vía principal para estudiar un agujero negro estelar que no tiene superficie. La idea central se instala pronto. Observar rayos X es observar el comportamiento del gas cerca del límite, y ese comportamiento revela la gravedad sin necesidad de ver el objeto. La escena mental comienza lejos del sistema. Un detector en órbita registra impactos diminutos. Cada impacto es un fotón que ha cruzado años luz. En conjunto, esos impactos forman una curva de energía y tiempo como si el sistema dejara una firma que cambia suavemente. En astronomía, espectro significa distribución de luz por energía o longitud de onda. La definición es breve.
En lenguaje cotidiano es la huella de cómo se reparte el brillo entre tonos. En rayos X, esos tonos son energías. Un espectro con una forma suave sugiere un disco dominante. Un espectro con una cola más dura sugiere dispersión en la corona. Esa lectura importa porque permite separar componentes. No se separan como piezas físicas, sino como contribuciones al mismo haz. La medición también incluye el tiempo. La luz no llega toda igual. A veces sube, a veces baja. Ese cambio se llama variabilidad y ya tiene un papel en el relato. La variabilidad importa aquí como herramienta. No es solo un comportamiento, es un método para estimar tamaños y procesos. Si un cambio ocurre en un segundo, la región responsable no puede ser enorme porque la información no se propaga más rápido que la luz. Esa idea es simple y tranquila. Es como escuchar un sonido en una habitación. Un eco rápido sugiere un espacio pequeño. Un eco lento sugiere un espacio grande. En el MC-X1 las escalas temporales observadas pueden sugerir regiones compactas en el entorno del disco interno y la corona. Otro elemento del lenguaje de rayos X son las líneas espectrales. Línea significa exceso o déficit de fotones en una energía específica. La definición es corta. En el disco, ciertas interacciones pueden producir rasgos que se interpretan como reflexión o absorción. Absorción significa que el gas en el camino se come parte de la luz. La definición es breve. En imagen cotidiana es como una cortina que quita intensidad a ciertos colores. Esa cortina puede ser material intermedio en la gran nube o material del propio sistema como viento o atmósfera extendida. Importa porque la absorción puede disfrazar la señal y porque al corregirla se aprende sobre el material que rodea al binario. La observación en rayos X también enfrenta límites instrumentales. Los detectores tienen sensibilidad finita, tienen resolución finita. En el relato esos límites se convierten en parte del misterio sin ser frustrantes, son una frontera suave. Al mirar un objeto distante siempre queda un margen donde dos interpretaciones pueden parecer similares. Importa porque enseña una ciencia de probabilidades. En lugar de afirmar con rigidez, se comparan modelos. Se busca el ajuste más plausible. Se aceptan incertidumbres como parte del mapa. Eso produce una sensación de seguridad, lo desconocido se acota, no se dramatiza. El MC-X1 además está en otra galaxia y su luz viaja por un medio con polvo y gas. En rayos X, parte de esa atenuación es menor que en visible, pero no es nula. La corrección por absorción interestelar es una tarea constante. Esa tarea importa porque la forma del espectro depende de ella y porque un pequeño error puede cambiar la inferencia sobre temperatura del disco o fuerza de la corona. Sin entrar en números, basta sentir que la medición es un acto de limpieza. Se quita el velo del camino para ver el rostro del sistema. Un pequeño payoff aparece al comprenderlo. La observación no es pasiva. Es una conversación con el dato. El dato llega imperfecto. El análisis lo ordena. El orden revela patrones. Entre esos patrones, algunos son repetidos en muchos sistemas. Otros parecen propios del MC-X1. Lo propio importa porque diferencia y singulariza. Lo repetido importa porque muestra leyes. Uno de los rasgos que suele asociarse a sistemas de agujero negro es la relación entre brillo y estado espectral. Estado significa configuración dominante del disco y corona. La definición es breve. En un estado suave el disco domina. En un estado duro la corona domina más. El MC-X1 suele observarse en un estado suave, y esa tendencia importa porque sugiere un suministro estable y un disco interno persistente. La persistencia convierte al sistema en un banco de pruebas para modelos del disco. La variabilidad, aunque no sea dramática, puede mostrar oscilaciones o cambios de corto plazo.
Oscilación significa repetición rítmica de un patrón. La definición es corta. Algunas oscilaciones, cuando existen, se interpretan como modos del disco o de la región interna. No es necesario fijarlas como certeza. Basta reconocer que la luz puede latir de manera sutil y que ese latido puede llevar información sobre la estructura. La mente puede mantener una imagen, un disco que brilla y una corona que añade un tono más agudo, y ambos modulados por el flujo de material. La observación entonces se vuelve un acto de escuchar, no con oídos sino con detectores. Escuchar un sistema significa registrar su ritmo en fotones. Esa metáfora principal se mantiene única y suave. Con ella el relato llega a otra puerta. Una vez que la señal está registrada, surge la pregunta de por qué cambia, qué controla la variabilidad, qué partes del sistema son más sensibles. La transición hacia la siguiente sección es natural. La atención se desplaza desde el acto de detectar hacia el acto de interpretar el tiempo, hacia la variabilidad misma como un mapa de distancias de procesos y de límites en el entorno inmediato del agujero negro. La variabilidad del MC X1 es un movimiento pequeño en la luz, una ondulación que parece tranquila pero contiene estructura. No es ruido puro, es un registro del sistema ajustándose instante a instante a la llegada del gas y a la forma en que ese gas se organiza en el disco y la corona. Importa porque el tiempo funciona como una regla y porque los cambios rápidos señalan regiones compactas cerca del agujero negro. La idea central se establece pronto cuando la luz cambia. El sistema revela su tamaño efectivo y su sensibilidad interna. En una imagen lenta, el brillo en rayos X se comporta como una respiración tenue. No se trata de un latido dramático. Se trata de pequeñas subidas y bajadas como si el disco y la corona estuvieran afinando un equilibrio. El gas llega desde el viento estelar con una textura que nunca es perfectamente lisa. La textura puede venir en grumos, en corrientes ligeramente más densas o en cambios del propio viento. Cada vez que la tasa de acreción aumenta un poco, el disco recibe más material. La temperatura media del disco puede subir ligeramente. La corona puede cambiar su densidad o su extensión. Esas respuestas se traducen en un cambio de espectro. Un payoff pequeño aparece aquí. La variabilidad no solo dice cuánto cambia el brillo, sino cómo cambia la forma de la luz. Un aumento del componente térmico sugiere un disco más dominante. Un aumento de la cola dura sugiere una corona más activa. La comparación entre ambos aporta una lectura más fina que el brillo total. La variabilidad también se analiza por frecuencias. Frecuencia significa cuántas veces se repite un patrón por segundo. La definición es breve. En lenguaje cotidiano es el ritmo. Algunos ritmos pueden ser más fuertes que otros. Si aparece un ritmo más marcado, sugiere un proceso repetitivo, quizá una oscilación en el disco interno, o una modulación por geometría. No hace falta afirmar que exista siempre. Basta reconocer que buscar ritmos es una forma de escuchar el sistema. Esa escucha importa porque separa el comportamiento casual del comportamiento estructurado. Un sistema caótico aún puede tener ritmos como el mar puede tener oleaje aun cuando cada ola es distinta. Otra herramienta es el retraso entre energías. Retraso significa diferencia de tiempo entre cambios en dos bandas de energía. La definición es corta. Si la luz suave cambia primero y la dura después, sugiere que la corona responde al disco. Si ocurre al revés, sugiere otra geometría. Esa relación importa porque dibuja causalidad. No se ve la corona, pero se ve cómo responde. LMCX1. Al estar con frecuencia en estado suave, puede mostrar una relación donde el disco es el actor principal y la corona ajusta su papel. En ese escenario, la variabilidad se siente como un ajuste fino alrededor de una base estable. La estabilidad misma es una señal. Importa poco.
Importa porque sugiere que el sistema no está cambiando de régimen de manera frecuente. En otros binarios se observan transiciones claras entre estados. En LMCX1, la persistencia del estado suave plantea una pregunta tranquila. ¿Qué condiciones sostienen ese régimen? La respuesta probable está en el suministro. El viento estelar, aunque variable, puede mantener un promedio alto y constante. La órbita estrecha asegura que el agujero negro siempre esté inmerso en el flujo. Esa inmersión reduce la posibilidad de sequías largas. La consecuencia es un disco que rara vez se desmonta por completo. Esa idea importa porque conecta la variabilidad con el entorno y no solo con el interior del disco. Un cambio en el viento a gran escala puede tardar en reflejarse en el disco interno. El disco actúa como un amortiguador. Amortiguador significa sistema que suaviza cambios bruscos. La definición es breve. En imagen cotidiana es una esponja que absorbe parte de una sacudida. El disco, al tener masa y extensión, puede filtrar variaciones rápidas del suministro. Aún así, ciertas variaciones logran atravesar el filtro. Esas variaciones pueden nacer dentro del propio disco en forma de turbulencia. La turbulencia crea fluctuaciones locales de densidad y temperatura. Algunas se cancelan, otras se organizan en ondas. Onda significa perturbación que se propaga. La definición es corta. En un disco las ondas pueden ser de presión o de densidad. Si una onda alcanza el disco interno, puede modular el brillo. Ese mecanismo importa porque ofrece una vía interna para la variabilidad independiente del viento. También existe el papel de la geometría relativista. Cerca del agujero negro, una pequeña variación en el radio interno efectivo del disco puede cambiar mucho la energía liberada. No hace falta dar números. Basta sentir que la pendiente gravitatoria es tan empinada que un paso pequeño hacia adentro cambia la potencia de la luz. Esa sensibilidad importa porque amplifica cambios modestos. Un ligero aumento del flujo puede empujar el disco un poco más cerca. La radiación aumenta. Luego el sistema se estabiliza. Esa estabilización puede incluir enfriamiento del disco, expansión de la corona, o lanzamiento de un viento desde el disco. El sistema regula su propio brillo como una llama que, aunque no se ve, mantiene su altura dentro de un rango. La metáfora principal se mantiene única. No es una llama literal, es una autorregulación de energía. Con cada ajuste, la luz entrega otra pista. En el análisis se construye una función de potencia. Función de potencia significa distribución de variabilidad por frecuencia. La definición es breve. En lenguaje cotidiano es un mapa de cuánto se mueve el brillo en ritmos lentos y rápidos. Ese mapa puede sugerir qué procesos dominan. Ritmos lentos pueden venir del suministro. Ritmos rápidos pueden venir del disco interno o la corona. Importa porque permite separar escalas. Separar escalas es separar causas. Aún así queda una frontera. Los datos tienen ruido. La distancia añade limitaciones. No todo ritmo se distingue con claridad. Ese límite no es una falla, es una condición del trabajo. La mente puede aceptar la incertidumbre como parte del paisaje. El valor del sistema está en su persistencia. La persistencia permite acumular observaciones, comparar épocas, buscar patrones repetidos. En esa acumulación el misterio se vuelve más suave y más preciso. La transición hacia la siguiente escena surge de manera natural. Una vez que la variabilidad se entiende como lenguaje, el relato puede preguntar qué efectos tiene esa energía sobre el gas cercano, cómo el brillo en rayos X y los vientos del sistema dejan huellas en el entorno inmediato, y cómo esas huellas devuelven información sobre la escala y la potencia del motor central. La senda energía del M6 no se queda en el disco y la corona. Se derrama hacia afuera en forma de radiación y a veces en forma de flujos de gas caliente.
Esa salida deja huellas en el entorno cercano como marcas suaves en una niebla amplia. Importa porque un agujero negro estelar no solo recibe materia, también devuelve energía al vecindario y esa devolución puede cambiar el gas que más tarde alimenta nuevas estrellas. La idea central aparece temprano: la acreción es un intercambio, y el entorno cercano registra ese intercambio como un paisaje modificado. La escena mental se desplaza desde el disco interno hacia distancias mayores, donde el gas ya no gira con tanta rapidez, y donde la gravedad del agujero negro se siente menos como un precipicio y más como una pendiente. En esas distancias el sistema binario vive dentro de un medio que responde. La radiación de rayos X puede calentar el gas, ionizarlo y alterar su presión. Presión significa fuerza por unidad de área en un fluido. La definición es breve. En lenguaje cotidiano es la tendencia del gas a expandirse cuando se calienta. Si el gas se calienta, empuja hacia afuera. Si empuja, puede vaciar una región. Esa idea importa porque un volumen más vacío cambia del camino de los vientos y el modo en que el material vuelve a acercarse. La estrella compañera al mismo tiempo sigue expulsando un viento denso. Ese viento choca con el gas calentado por rayos X. El choque puede crear una frontera como un borde donde dos corrientes se encuentran y se comprimen. Choque significa compresión rápida y calentamiento del gas. La definición es corta. En una imagen suave es como la línea donde dos brisas se encuentran y levantan una franja de niebla más densa. Esa franja puede emitir en otras longitudes de onda. Puede brillar en líneas específicas si el gas está ionizado. No hace falta entrar en detalles numéricos. Lo importante es que el entorno se vuelve un mapa de energía. Un pequeño payoff aparece aquí: al observar el entorno se obtiene una medida indirecta de cuánto influye el sistema central. La energía central se vuelve visible en escalas mayores como una sombra luminosa. En algunos sistemas de rayos X se observan nebulosas asociadas. En otros el efecto es más sutil. En LMCx1 se han discutido estructuras cercanas que podrían estar relacionadas con su actividad. Esa posibilidad importa porque une el punto brillante en rayos X con una geometría más grande en el gas circundante. Si existe una burbuja, su tamaño y su forma podrían revelar el balance entre el viento estelar, la radiación y cualquier flujo adicional desde el disco. Ese balance se expresa como retroalimentación. Retroalimentación significa proceso donde una salida afecta a la entrada. La definición es breve. En imagen cotidiana es una calefacción que al calentar la habitación hace que el termostato reduzca el calor. Aquí, al calentar el gas, el sistema puede reducir parte de su propio suministro o cambiar su distribución. No hace falta que la retroalimentación sea fuerte para importar. Incluso una retroalimentación débil puede estabilizar la variabilidad y mantener al sistema en un estado relativamente constante. Esa estabilidad vuelve a aparecer como una cualidad tranquilizadora del relato. La energía sale de un modo que no destruye el entorno de inmediato. Lo modifica, lo ajusta, lo esculpe con paciencia. El gas cercano al calentarse puede volverse más transparente en ciertas bandas y más opaco en otras. Opacidad significa dificultad para que la luz atraviese un medio. La definición es corta. Es como una cortina que cambia de grosor según la luz. Si la opacidad cambia, la observación cambia. Parte del misterio del MCX1 puede provenir de este juego de velos. A veces un aumento de absorción puede hacer que la fuente parezca más tenue, no porque el motor se apague, sino porque una capa de gas se interpone. Esa capa puede provenir del viento de la estrella o de material levantado del disco. El entorno inmediato entonces no es un escenario fijo, es un actor. Importa porque obliga a interpretar la variabilidad con cuidado.
Un cambio en brillo puede ser un cambio real de emisión o un cambio de transmisión. Distinguirlos es parte de la ciencia suave del sistema. En ese acto de distinguir el entorno se vuelve clave. Si se detectan signos de absorción variable, se infiere estructura en el viento. Si se detectan signos de emisión extendida, se infiere calentamiento del gas circundante. Cada inferencia añade una capa de comprensión sin necesidad de afirmar certezas absolutas. Una ancla visual puede sostener esta sección. Una cavidad tenue alrededor del sistema como un claro en una niebla galáctica con bordes más densos donde el gas se acumula. Dentro de ese claro, los rayos X viajan y cambian la química del gas. Química aquí significa estados de ionización y temperaturas. La definición es corta. No es química de laboratorio con frascos, es química de cargas y energía. Esa química importa porque determina cómo el gas enfría y cómo se mueve. Un gas que enfría rápido puede volver a condensarse. Un gas que se mantiene caliente puede sostener una cavidad. Esa diferencia afecta el futuro del vecindario. En la gran nube de Magallanes, donde la formación estelar continúa, pequeñas modificaciones pueden influir en dónde se encienden nuevas regiones. El agujero negro estelar así participa en un ciclo mayor sin necesidad de ser enorme. En el relato esa participación se siente como una respiración compartida entre un motor compacto y un medio amplio. La transición hacia la siguiente escena ocurre de forma natural. Una vez que el entorno muestra huellas, surge la pregunta por el centro mismo, por la gravedad que domina todo. La atención puede acercarse de nuevo hacia el campo gravitatorio, hacia cómo la curvatura del espacio-tiempo cerca de LMCX1 condiciona lo que se ve y lo que jamás se podrá ver directamente. Cerca de LMCX1, la gravedad deja de sentirse como una idea abstracta y se convierte en una forma de paisaje. No se ve con los ojos, pero se reconoce por lo que obliga a hacer al gas y a la luz. Importa porque un agujero negro estelar es ante todo una geometría extrema, y porque esa geometría controla el destino del material que lo rodea. La idea central se establece pronto. El campo gravitatorio cerca del agujero negro define qué órbitas son posibles y cómo la energía se libera cuando el gas cae. En una imagen lenta, el espacio alrededor del agujero negro se parece a una cuenca profunda. Lejos, la pendiente es suave. Más cerca, la pendiente se vuelve empinada. El gas que gira en el disco vive sobre esa pendiente. Cada órbita es como una terraza en una ladera. Mientras el gas mantiene su momento angular, puede quedarse en una terraza. Cuando pierde parte de ese momento, desciende a otra terraza más baja. Momento angular significa resistencia a cambiar el giro. La definición es breve. En lenguaje cotidiano es la inercia del giro, la tendencia a seguir rotando. Esa tendencia es fuerte en el disco y por eso el gas no cae como una piedra. Cae como una espiral. Al acercarse el gas gira más rápido. Esa aceleración importa porque aumenta las tensiones internas y el calentamiento. Aumenta también la energía disponible para radiación. En este punto aparece una idea clave sin etiquetas. La luz en rayos X es una medida del trabajo que la gravedad realiza sobre el gas. El trabajo gravitatorio se convierte en calor y el calor se convierte en fotones. Un payoff pequeño surge al comprenderlo. Observar el brillo es observar de forma indirecta cuánta altura gravitatoria pierde el gas. En relatividad, el espacio y el tiempo están conectados. Se habla de espacio-tiempo, una sola estructura que se curva con la masa. Espacio-tiempo significa unión de espacio y tiempo en una geometría. La definición es corta. En una imagen tranquila es como una tela suave que se hunde bajo un peso, pero con una diferencia importante. La tela no es una superficie en un cuarto, es la estructura misma de medidas y trayectorias.
Cerca de un agujero negro esa curvatura es intensa. La consecuencia es que la luz no viaja en líneas rectas simples. Se desvía, se dobla, puede rodear parte del objeto antes de escapar. Esa desviación importa porque altera lo que se observa. Un fotón que sale del disco interno puede llegar a un detector por un camino curvo. Otro puede caer hacia el centro. Otro puede ser redirigido hacia el disco y producir reflexión. El entorno se vuelve un laberinto suave de trayectorias. También cambia la energía aparente de la luz. La gravedad puede hacer que los fotones pierdan energía al subir por la pendiente como si se cansaran al escapar. Ese efecto se llama corrimiento gravitacional al rojo. Corrimiento gravitacional significa pérdida de energía de la luz al escapar de gravedad. La definición es breve. En lenguaje cotidiano es como una nota que suena más baja al alejarse de una región profunda. Ese corrimiento importa porque las líneas y los rasgos del espectro pueden aparecer desplazados y ensanchados. No se necesita un catálogo de números. Basta sentir que la cercanía al agujero negro deja una firma de distorsión. Otra pieza del campo gravitatorio es la existencia de un radio interno efectivo del disco. A medida que el gas se acerca, llega a un punto donde una órbita circular estable deja de existir. En modelos, ese punto se relaciona con el borde interno del disco. No es una pared, es una frontera dinámica. Importa porque marca dónde termina la parte del disco que puede sostenerse como estructura y dónde empieza una caída más rápida. Ese borde interno al moverse un poco puede cambiar mucho la energía radiada. Por eso pequeñas variaciones pueden amplificarse. La mente puede sostener una ancla visual, un disco que se acerca a un borde invisible como una corriente que se acelera al acercarse a un umbral. Ese umbral no se ve, pero se siente en la luz. La gravedad también está ligada al giro del agujero negro. Si el agujero negro rota, arrastra el espacio-tiempo cercano. Arrastre de marco significa que el giro arrastra el espacio cercano. La definición es breve. En imagen cotidiana es como una cuchara que remueve miel y hace girar el fluido alrededor. En el caso del agujero negro, lo que gira no es un fluido común, sino la geometría. Ese arrastre importa porque puede permitir órbitas más cercanas en ciertas direcciones y modificar la eficiencia de la acreción. La eficiencia significa fracción de masa convertida en energía. La definición es corta. Un disco que puede acercarse más libera más energía antes de que el gas cruce el límite final. En LMCx1, estimar el giro es difícil y depende de modelos y suposiciones. Esa dificultad importa porque muestra otra frontera suave. La observación puede sugerir rangos, pero no siempre fija un valor único. La ciencia se mueve con probabilidades y con comparaciones. Aun así, el marco general es firme, la gravedad intensa del agujero negro domina la dinámica interna. La luz que llega no es solo brillo, es una consecuencia de geometría. En este punto el relato se acerca al límite de lo que se puede describir con imágenes tranquilas. Se reconoce que hay regiones donde la intuición cotidiana falla, donde el lenguaje se vuelve metafórico por necesidad. La metáfora principal puede ser la pendiente. Esa pendiente sostiene la comprensión sin exageración. El gas baja, la luz sube y en ese intercambio se revela la naturaleza del campo gravitatorio. La transición hacia la siguiente escena se vuelve natural. Una vez que la curvatura del espacio-tiempo está en mente, surge el siguiente paso: acercarse al borde donde la observación ya no puede seguir, al lugar donde la luz deja de escapar y donde la historia se cuenta solo por efectos en el material que aún permanece afuera. A medida que el relato se acerca al centro del LMCx1, la descripción cambia de textura. Se vuelve más cuidadosa no por miedo, sino por respeto a un límite físico. Ese límite es el horizonte de sucesos, la frontera donde la luz deja de escapar.
Importa porque marca el punto final de la observación directa y porque obliga a construir conocimiento a partir de señales indirectas. La idea central se instala pronto. El horizonte no es una superficie brillante, es una línea de no retorno, y todo lo que se sabe proviene de lo que ocurre antes de cruzarla. En una imagen lenta el horizonte se parece a un borde de sombra en una pendiente muy profunda. No se toca, no se pinta, se deduce por cómo se comporta el gas al acercarse. Horizonte de sucesos significa frontera donde nada puede salir, ni siquiera la luz. La definición es breve. En lenguaje cotidiano es una puerta que solo se atraviesa en un sentido. Esa puerta no se ve como un muro, se manifiesta como ausencia de señales más allá. Cerca de esa frontera, el disco interno ya ha hecho casi todo su trabajo visible. Ha convertido parte de la energía gravitatoria en calor y luz. La corona ha remezclado esa luz. La reflexión ha devuelto una fracción al disco, pero al final hay un punto donde el gas deja de orbitar de manera estable. Su movimiento se vuelve una caída más que un giro. Esa transición importa porque cambia el tipo de radiación. El gas al caer tiene menos tiempo para emitir. Puede volverse más tenue en ciertas bandas. Puede producir cambios rápidos en el brillo. No hace falta imaginar un abismo ruidoso. Basta imaginar que el tiempo disponible se reduce, y cuando el tiempo se reduce, la luz disponible también. En relatividad, el tiempo mismo se comporta de manera distinta cerca de un agujero negro. Para un observador lejano, los procesos parecen ralentizarse a medida que se acercan al horizonte. Ese efecto se llama dilatación temporal. Dilatación temporal significa que el tiempo transcurre a ritmo distinto según la gravedad. La definición es corta. En una imagen suave es como un reloj que al bajar a una cuenca profunda marca segundos de otra manera. Esa idea importa porque cambia la intuición. No se observa una caída final como una escena rápida y cerrada. Se observa una región donde las señales se debilitan y se desplazan. La luz que logra escapar desde muy cerca pierde energía al subir la pendiente gravitatoria. Eso produce corrimiento al rojo, una bajada de energía aparente. Corrimiento al rojo significa desplazamiento de la luz a energías menores. La definición es breve. En un relato tranquilo es como una luz que al salir de una habitación profunda llega más apagada. Ese apagamiento importa porque puede limitar lo que se detecta de las regiones más internas. La observación queda sesgada hacia zonas donde la luz todavía puede salir con suficiente fuerza. Por eso, incluso con instrumentos sensibles hay una región central que permanece como una idea más que como una imagen. La ciencia, entonces, trabaja con bordes. Trabaja con perfiles de temperatura con formas espectrales con variabilidad. En ese trabajo el horizonte funciona como una frontera conceptual. Todo lo que ocurre dentro queda fuera del alcance no por falta de tecnología, sino por la estructura misma del espacio-tiempo. Esa estructura impone una censura natural. Censura natural significa que ciertas regiones no envían información hacia afuera. La definición es breve. Importa porque introduce una serenidad extraña. Hay un lugar donde las preguntas dejan de exigir respuestas observacionales. Las respuestas allí pertenecen a la teoría. La teoría, sin embargo, no es fantasía libre. Es un marco que se prueba en el borde con datos del disco y de la corona. Aquí aparece un payoff pequeño y reconfortante, aunque el horizonte sea inaccesible. El entorno cercano es accesible y el entorno cercano contiene la firma de la gravedad. Medir esa firma es suficiente para afirmar la existencia del agujero negro con confianza. También permite estimar su masa y con más dificultad su giro. El giro, si existe, cambia el tamaño del horizonte y la ubicación del borde interno estable del disco. Esa relación importa porque ofrece una vía indirecta para aprender sobre el corazón del objeto.
En LMCx1, ese aprendizaje depende de modelos del disco de la distancia de la inclinación y de la absorción. Cada factor añade incertidumbre. La incertidumbre no destruye el resultado, solo lo rodea con márgenes. En una narración de sueño, esos márgenes se sienten como un borde difuso, como una penumbra alrededor de una sombra central. La mente puede sostener una ancla visual, un disco brillante que se afina hacia el centro y una región oscura donde la luz no regresa. Ese contraste es suficiente. No hace falta imaginar el interior. La física misma dice que no hay señal que lo describa desde afuera. En algunos relatos populares, el horizonte se presenta como una línea dramática. Aquí se presenta como una frontera tranquila. Es el lugar donde la historia observacional se detiene y donde la historia teórica continúa. Lo importante es cómo se llega a ese lugar con calma. Se llega siguiendo el gas, se llega siguiendo la luz, se llega aceptando que el universo ofrece conocimiento parcial y aún así profundo. Esa aceptación importa porque enseña una forma de pensar. No se trata de poseer toda la información, se trata de comprender qué información puede existir. En LMCx1 la información que llega está codificada en rayos X, en espectros en variabilidad, en señales de absorción y reflexión. Todo eso es el borde del horizonte. El borde es donde se prueba el marco, y el marco sostiene el misterio sin convertirlo en inquietud. La transición hacia la siguiente sección surge de manera natural. Una vez que el límite de observación está claro, el relato puede ampliar la mirada para comparar a LMCx1 con otros agujeros negros estelares para ver qué rasgos son comunes, cuáles son raros y cómo este sistema encaja en una familia mayor de motores silenciosos que también viven en la luz de rayos X. Cuando la mirada se aleja un poco del borde oscuro, LMCx1 deja de ser un caso aislado y empieza a sentirse como un miembro de una familia. Esa familia incluye otros agujeros negros estelares en sistemas binarios, algunos en la Vía Láctea y otros en galaxias cercanas. Importa porque comparar reduce la niebla. Al ver patrones repetidos se reconoce qué pertenece a la física general de la acreción. Al ver diferencias se reconoce qué depende del entorno y de la historia. La idea central aparece temprano. LMCx1 enseña mejor cuando se coloca junto a otros como una nota que se entiende dentro de un acorde. En esa comparación lo primero es recordar que se mide. Se mide luz en rayos X, variabilidad, estados espectrales y el comportamiento de la estrella compañera. Esas piezas aparecen en casi todos los binarios de rayos X con agujero negro. Binario de rayos X significa sistema de dos cuerpos donde la acreción produce rayos X. La definición es breve. En lenguaje cotidiano es una pareja donde uno pierde material y el otro lo calienta hasta hacerlo brillante en alta energía. Dentro de esa familia, algunos sistemas muestran transiciones grandes entre estados. Pasan de un estado duro dominado por corona a un estado suave dominado por disco. En esos cambios, el brillo y el espectro se reorganizan. El MCX1, en cambio, suele permanecer en estado suave. Ese rasgo importa porque convierte al sistema en un ejemplo de estabilidad. La estabilidad no es ausencia de dinámica, es dinámica que se equilibra. Un payoff pequeño aparece aquí. Un sistema estable permite estudiar detalles finos del disco sin que la geometría cambie de manera radical a cada momento. Eso ayuda a separar variaciones internas de cambios de régimen. También ayuda a evaluar modelos del disco en condiciones sostenidas. En la Vía Láctea existen sistemas famosos donde se observa un ciclo claro. Algunos se apagan y se encienden. Otros producen chorros relativistas en estados duros. Chorro relativista significa flujo colimado que sale a gran velocidad. La definición es breve.
En una imagen suave es como un hilo estrecho de energía que se extiende lejos. En LMCX1 la evidencia de chorros fuertes no es tan dominante como en algunos casos clásicos, y eso importa porque sugiere un balance distinto entre disco y corona. No implica ausencia total de salida. Implica que la salida, si existe, puede ser más discreta, más difícil de aislar o de otra naturaleza. La comparación también incluye la masa. Los agujeros negros estelares suelen tener masas de unas pocas a decenas de masas solares. El MCX1 cae dentro de ese rango. Importa porque confirma que la física central no requiere un monstruo supermasivo, requiere solo un objeto compacto y un suministro de gas. La diferencia entre un agujero negro estelar y uno supermasivo está en la escala. La lógica de la acreción puede ser similar. Cambia el tamaño, cambia el tiempo, cambia el contexto. Al estudiar un caso cercano y persistente se obtiene una ventana sobre procesos que ampliados también alimentan núcleos galácticos activos. Núcleo activo significa región central de galaxia con acreción intensa. La definición es breve. Esa conexión importa porque une lo pequeño y lo grande sin forzar analogías. En la gran nube de Magallanes, además, el entorno ofrece condiciones diferentes a las del disco de la Vía Láctea. La metalicidad puede ser distinta. Los vientos estelares pueden comportarse de otro modo. Esa diferencia importa porque si el MCX1 se mantiene brillante y estable, allí los modelos deben funcionar en más de un ambiente. Esa exigencia fortalece las conclusiones generales. Al mismo tiempo, la comparación revela que es único. La combinación de una estrella masiva particular, una órbita particular y un viento particular produce un estilo propio de variabilidad. Estilo significa patrón característico de cambios. La definición es breve. No es un estilo estético, es un estilo físico. En LMCX1 el estilo se siente como una luz que respira con moderación y que rara vez cambia de carácter. Esa moderación puede estar ligada a la manera en que el viento alimenta al disco y a cómo el disco amortigua cambios del suministro. En otros sistemas alimentados por desbordamiento más directo la respuesta puede ser distinta. Desbordamiento significa transferencia de material por un punto de equilibrio gravitatorio. La definición es breve. Ese mecanismo puede ser más estable o más inestable según el caso, pero suele producir otra geometría de entrada. En la comparación, la geometría importa tanto como la masa. También importa la inclinación. Algunos sistemas se ven de canto y muestran eclipses o dips, caídas de brillo por absorción. Otros se ven más de frente y se ven más limpios. LMCX1 se interpreta con una inclinación que no produce eclipses fuertes y eso puede contribuir a la continuidad de la señal observada. Esa contribución importa porque recuerda que la observación depende de la vista, no solo del objeto. Aún así, incluso con diferentes ángulos, la física de base se repite. Hay disco, hay corona, hay variabilidad, hay absorción, hay reflexión. Esas repeticiones son el hilo que une a la familia. La mente puede sostener una imagen amplia a varios sistemas dispersos como luciérnagas de rayos X en distintas galaxias, cada uno con su propia estrella compañera, cada uno con su propio ritmo. Dentro de ese conjunto, el MCX1 no grita, susurra de manera persistente, y ese susurro importa porque deja tiempo para aprender. De esa comparación surge una pregunta suave que prepara el siguiente paso. Si se sabe dónde encaja el MCX1 en su familia, queda por explorar qué límites quedan en la descripción, qué parte del sistema se resiste a la medida y qué tipo de especulación razonable se permite sin romper el suelo firme de lo establecido. La transición hacia la siguiente sección se vuelve natural. La mirada regresa hacia las fronteras del conocimiento, hacia lo que se puede inferir con cuidado,
y hacia lo que permanece como una zona central donde la teoría trabaja en penumbra. En torno a LMDX1 existe una zona donde la ciencia se vuelve especialmente delicada, no porque falten ideas, sino porque el sistema ofrece señales que pueden encajar en más de un dibujo. Ese margen de interpretación es parte natural del trabajo y también parte del misterio suave que acompaña al relato. Importa porque enseña cómo se construye conocimiento cuando el objeto central no se ve y cuando la información llega filtrada por gas, geometría y distancia. La idea central aparece temprano. Lo que se conoce con firmeza es el comportamiento del gas y la luz. Lo que se infiere sobre el centro depende de modelos que deben ser coherentes con esas señales. El primer límite es la inclinación. La inclinación es el ángulo con que se ve la órbita. Esa palabra parece simple, pero afecta casi todo. Afecta las velocidades medidas en la estrella compañera. Afecta la masa deducida del agujero negro. Afecta cuánto del disco se ve directamente y cuánto se ve de forma sesgada por proyección. Importa porque un cambio modesto en el ángulo puede cambiar el resultado final. En un tono sereno, esa dependencia se siente como mirar una rueda desde distintos puntos. La rueda no cambia, cambia la sombra que proyecta. El segundo límite es la absorción. Entre el sistema y el observador hay gas y polvo. Cerca del sistema también hay viento estelar y quizá gas levantado del disco. Esos materiales actúan como cortinas con grosor variable. Absorción significa pérdida de fotones al atravesar materia. La definición es breve. En imagen cotidiana es luz que se atenúa al pasar por un vidrio empañado. En rayos X, la absorción no tapa todo, pero sí puede deformar el espectro. Importa porque una deformación puede imitar un cambio del disco o de la corona. Distinguir entre cambio real y cambio por velo es una tarea constante. Un payoff pequeño aparece aquí, incluso el velo enseña. Si la absorción cambia, revela estructura en el viento. Si se mantiene estable, sugiere un entorno más uniforme. El tercer límite es la distancia y la calibración. El MCX1 está fuera de la Vía Láctea, y aunque la distancia a la Gran Nube de Magallanes se conoce razonablemente, siempre hay márgenes. Un margen de distancia afecta el brillo absoluto, afecta cuánta energía se calcula que el sistema emite. Importa porque algunas inferencias sobre la tasa de acreción dependen de ese brillo. En el relato ese margen se mantiene como una franja suave alrededor de una cifra sin necesidad de entrar en números. El cuarto límite es el modelo del disco. El disco se describe con teorías que asumen ciertas condiciones de equilibrio local, perfiles de temperatura y geometrías promedio. La realidad puede tener irregularidades, puede tener turbulencias, zonas más densas, cambios de opacidad. Opacidad significa dificultad del gas para dejar pasar radiación. La definición es breve. En el disco la opacidad determina cómo el calor se convierte en luz. Si la opacidad se calcula mal, la temperatura inferida puede cambiar. Importa porque a partir de la temperatura y el brillo se deduce el tamaño del disco interno y con él se intenta inferir el giro del agujero negro. Aquí surge una de las zonas más debatidas en muchos sistemas: medir el giro. El giro importa porque cambia la geometría interna del espacio-tiempo y la eficiencia de la acreción. Pero medirlo requiere asumir que el borde interno del disco coincide con una órbita particular. Esa coincidencia puede ser aproximada, pero no siempre perfecta. En LMCX1, como en otros casos, distintas técnicas pueden sugerir rangos distintos. Esa discrepancia no es un fracaso. Es una señal de que el modelo y el dato todavía están ajustándose. En una narración de sueño, esa señal se presenta como una penumbra interpretativa, no como una alarma. La ciencia se mueve dentro de esa penumbra con lenguaje de probabilidad. Puede que el disco llegue muy cerca.
Es probable que la corona tenga cierta geometría. Es poco probable que la emisión provenga de una sola región simple. Ese modo de hablar importa porque protege contra afirmaciones rígidas y mantiene la mente en un estado de curiosidad tranquila. También hay un límite en la corona. La corona se deduce por dispersión y por la cola dura del espectro, pero su forma real es difícil de ver. Puede ser compacta, puede ser extendida, puede estar hecha de varias regiones. Es posible que cambie con el tiempo. Importa porque la corona afecta la reflexión y por tanto la lectura del disco interno. Si la corona ilumina el disco desde un punto alto, la reflexión se distribuye de una manera. Si ilumina desde una capa extendida, se distribuye de otra. Esa diferencia puede alterar la interpretación de líneas y bordes. En la mente, la corona se mantiene como bruma precisamente porque es una bruma en términos observacionales. Otra zona de especulación razonable se relaciona con la historia del sistema. ¿Cómo se forma un binario como este en la gran nube de Magallanes? ¿Qué tipo de supernova ocurre? ¿Cuánto cambian la órbita y el viento con el tiempo? Algunas respuestas están ancladas en teoría de evolución estelar y binaria. Otras dependen de detalles que no se observan directamente. Importa porque conecta el presente con el pasado y el futuro y porque ofrece un sentido de continuidad sin necesidad de certezas completas. La especulación aquí se mantiene con disciplina. Se construye sobre lo establecido, estrellas masivas pierden masa, colapsan, dejan remanentes y en un binario el remanente puede seguir recibiendo material. La parte especulativa vive en los detalles finos. ¿Cuánto giro hereda el agujero negro? ¿Cuánto impulso recibe el sistema? ¿Cuánta masa se pierde en el evento de colapso? Esos detalles pueden cambiar el camino futuro. En esta sección el misterio se presenta como un margen, no como un abismo. Ese margen tiene valor. Enseña dónde la observación puede mejorar, dónde nuevos instrumentos pueden aportar y dónde los modelos deben ser refinados. También enseña un modo de mirar aceptar límites con serenidad. La transición hacia la última sección surge de manera natural. Una vez que los límites y las especulaciones razonables están claros, el relato puede cerrar el círculo. Puede volver a la imagen inicial de un faro de rayos X en la gran nube de Magallanes y detenerse con calma en el borde observacional como un final suave sin abrir nuevas preguntas. LMC X1 permanece como un faro de rayos X en la gran nube de Magallanes y al mismo tiempo permanece como una sombra que no se deja mirar de frente. Esa combinación es la esencia tranquila del sistema. Hay una señal persistente y hay un centro inaccesible. Importa porque en ese contraste se aprende una lección amplia. El universo permite conocer lo invisible a través de sus efectos y también impone un límite donde la observación se detiene con suavidad. La idea central se establece pronto. Todo lo que se sabe de LMC-X1 se construye en el borde en el gas que todavía puede emitir y en la luz que todavía puede escapar. El relato puede cerrar el círculo volviendo al camino del gas, pero con una mirada ya entrenada. La gran nube de Magallanes ofrece el escenario un vecindario distinto a la Vía Láctea con su propio clima de formación estelar. Dentro de ese clima nace una estrella masiva y más tarde queda un objeto compacto. La estrella compañera continúa lanzando viento estelar, un flujo constante de materia. Ese flujo no es una abstracción, es el combustible real. Parte del combustible pasa de largo. Parte se curva y queda atrapada por la gravedad. Ese material se reorganiza en un disco de acreción, una rueda de gas que cae mientras gira. Disco de acreción significa disco de gas que pierde energía y se acerca. La definición es breve. El lenguaje cotidiano es una espiral de materia que se calienta al descender. A medida que desciende la espiral brilla más en alta energía.
La corona, como una bruma caliente, dispersa y remezcla parte de esa luz. La reflexión devuelve un matiz adicional. El resultado es un espectro en rayos X que llega a los detectores como un mensaje estable con pequeñas variaciones. Variabilidad significa cambios del brillo con el tiempo. La definición es breve. Esos cambios funcionan como señales del interior, texturas del viento, turbulencia del disco, ajustes de la corona. El sistema no necesita gritar para ser informativo. Su susurro persistente es suficiente. Ese susurro importa porque permite estudiar con paciencia, acumular datos, comparar épocas y refinar modelos. Desde ese punto la mente puede acercarse de nuevo hacia la región donde la gravedad es paisaje. La curvatura del espacio-tiempo guía el gas, decide qué órbitas son estables y dónde se libera más energía. Cerca del centro, la pendiente se vuelve tan empinada que pequeños cambios producen grandes diferencias en radiación. La luz que sale desde cerca pierde energía al escapar. La luz se desvía. Algunas trayectorias regresan al disco, otras llegan al observador. Esa geometría importa porque explica por qué el agujero negro se revela sin mostrarse. No hay una superficie brillante, solo un conjunto de efectos en el entorno. En un punto final aparece el horizonte de sucesos. Horizonte de sucesos significa frontera donde nada puede escapar. La definición es breve. Ese horizonte no es una pared que se ve, sino una condición. Más allá de esa condición no llega información hacia afuera. La ciencia observacional entonces se detiene. Lo que queda es teoría, pero una teoría anclada en lo que ocurre antes de la frontera. Aquí la historia se vuelve especialmente serena. No hay necesidad de inventar detalles del interior. La física ofrece un límite claro, y ese límite puede ser aceptado como parte del paisaje. Aceptarlo importa porque enseña un tipo de humildad que no reduce la comprensión. Al contrario, la enfoca. Se aprende a preguntar dentro de lo posible. Se aprende a medir en el borde. Se aprende a inferir con cuidado. LMC-X1. En esa luz, se convierte en un ejemplo de cómo la mente humana trabaja con señales indirectas. La masa del agujero negro se deduce por el movimiento de la estrella compañera. El brillo y el espectro se interpretan con modelos de disco y corona. La absorción se corrige como un velo. La inclinación se trata como un ángulo que cambia la sombra. Esos elementos forman una imagen completa sin exigir perfección. La imagen completa no es un retrato del interior. Es un retrato del entorno. Y ese entorno es suficiente para afirmar que allí hay un agujero negro estelar alimentándose. También es suficiente para entender por qué ese sistema importa en un marco mayor. Importa para la física de la acreción porque muestra un estado suave persistente. Importa para la astrofísica de galaxias cercanas porque vive en un ambiente distinto al de la Vía Láctea. Importa para la historia de la materia porque convierte gas en energía y luego devuelve parte de esa energía al entorno. Ese intercambio conecta escasos. Conecta un disco interno del tamaño de distancias pequeñas con una burbuja o un vecindario gaseoso más amplio. Conecta el destino de una estrella masiva con el estado de un medio galáctico. Conecta una señal de rayos X con la idea de un límite observacional. En el cierre, la narración puede volver a la imagen inicial sin añadir nuevas puertas. Una galaxia vecina flota en el cielo. Dentro de ella, una fuente de rayos X brilla de manera constante. Ese brillo está sostenido por una corriente de viento estelar que se curva y cae. En la caída, la gravedad convierte movimiento en calor y el calor en luz. La luz viaja y al viajar cuenta una historia de geometría. Luego la historia se detiene en un borde donde la luz ya no puede salir. Ese borde no necesita ser temido.
puede ser contemplado como una línea tranquila que delimita el conocimiento. Y justo allí en esa línea LMC1 sigue siendo lo que es un laboratorio natural, un faro suave y una sombra central que recuerda que el universo siempre guarda una parte de sí detrás de la misma calma con la que se deja observar. La gran nube de Magallanes queda suspendida como una bruma luminosa, y dentro de esa bruma LMCX1 mantiene su resplandor tranquilo en rayos X, constante como un pulso lejano. El sistema binario continúa su danza sin prisa visible mientras la estrella masiva entrega en forma de viento pequeñas porciones de materia al espacio cercano. Parte de ese flujo se pierde en el entorno. Parte se curva y se ordena en una espiral suave que se calienta al caer. El disco de acreción gira como una rueda de temperatura más tibia en los bordes y más intensa hacia el centro, y la corona permanece como una bruma de energía que acaricia la luz antes de que escape. Nada necesita mostrarse con claridad absoluta para ser real. La señal que llega es suficiente. La gravedad se reconoce por su efecto y el horizonte se respeta como una frontera silenciosa donde la observación deja de seguir. En ese límite no hay urgencia, hay una calma geométrica. Todo lo aprendido descansa en el borde, en la forma del espectro, en la suavidad de la variabilidad, en la idea de que la materia puede convertirse en luz sin llamaradas solo por caer y calentarse. El universo ofrece un modo de comprensión que no exige una imagen completa, sino una relación estable entre causa y señal. En ese modo, el MCX1 sigue siendo un faro y una sombra a la vez, una presencia que enseña con paciencia, el cielo amplio recupera su quietud y la historia se queda con una sensación de continuidad como una corriente que fluye sin esfuerzo. La galaxia vecina sigue su camino, el sistema sigue girando y el borde oscuro permanece sereno delimitando lo visible con una calma que no cambia.